Estamos en la zona, barrio de La Rotonda. Mosta. Me sonaba posta, pero no, Mosta. Y estamos yendo hacia allá, que es la rotunda de Mosta. Creo que cierra temprano, así que... 5:30. Ok, estamos bien. Tenemos media hora para ir y entrar. ¿Salir? Bueno, esto es la Rotunda de Mosta, o la Rotonda de Mosta. Es una iglesia que fue construida entre 1833 y 1860. Lo que podemos ver es que el diseño de la iglesia actual es basada en el Panteón de Roma, tiene un parecido, y también es conocida como la Cúpula de Mosta, porque es una de las cúpulas más grandes que tiene Malta. La iglesia evitó por muy poco su destrucción durante la Segunda Guerra Mundial, ya que el 9 de abril de 1942, una bomba lanzada por la aviación alemana perforó la rotonda y cayó en la iglesia durante una misa, pero no explotó. Y, obviamente, cuando te pasa algo así, los malteses consideraron este evento como un milagro. La Guerra Mundial 2. Hay que bajar acá o allá. Okay. Vamos a ir al coso de la guerra. Te puedes bajar la aplicación. Go down there, watch out the steps slowly, okay, because they're not all the same size. Okay. And you can come out on the other side. Okay. Then you can continue. Okay, thank you very much. Slow down these steps. Estamos entrando al refugio de la Segunda Guerra Mundial, que está debajo de la Rotunda de Mosta. A lo largo del recorrido por el refugio encontramos información detallada sobre la historia de Malta durante la Segunda Guerra Mundial. La información está, lamentablemente no está en español, pero sí está en varios idiomas que se puede fácilmente traducir con Google. Este refugio fue construido durante los años 40, fue utilizado intensamente entre 1940 y 1943, cuando Malta se convirtió en uno de los territorios más bombardeados del mundo debido a su posición estratégica en el Mediterráneo. Miles de malteses se refugiaban acá para protegerse de los constantes ataques aéreos, viviendo días e incluso semanas bajo tierra en condiciones extremadamente precarias. El refugio está lleno de vitrinas y recreaciones que nos transportan a esa época. Una de las primeras vitrinas que vemos es con herramientas que se usaron para construir este refugio. Poder visitar este refugio es una experiencia única. Acá hay una radio que ahora está pasando música, pero que supongo que en su momento se usaba quizás para dar algún tipo de información, o mismo ponerles un poco de música también, ¿por qué no? Encontramos escenas de un baño donde ponen artefactos de cuidado personal, tijeras para el pelo, brochas para afeitar, toallas y utensilios básicos que eran esenciales en el día a día. También encontramos una vitrina dedicada a lo que es el lavado de ropa,
que exhiben artículos personales auténticos de la época. Y vemos también jabones y ropa antigua. Hay una sección que es de una costurera, que es interesante, es una recreación. Vemos un vestido colgando, vemos planchas y vemos una máquina de coser, representando el trabajo esencial de quienes reparaban y creaban ropa, incluso en tiempos de guerra. Hay otra vitrina que muestra el espacio de un carpintero con herramientas de la época y objetos en proceso de fabricación. Esto refleja cómo el trabajo manual seguía siendo una parte crucial de la vida cotidiana. Pero sin lugar a duda, una de las áreas más impactantes en todo este recorrido es la recreación de un cuarto, de un dormitorio, donde podemos observar una cama súper sencilla, con mantas, y que era el espacio que tenían las familias en este refugio, que nos deja imaginar cómo era vivir en estas condiciones de confinamiento. Por acá es la que nos muestra cómo es una cocina típica de la época. Vemos una caldera, vemos ollas, platos, vemos un primus, que mi esposo me enseñó lo que era, que es para hacer el fuego. Y esto era lo que utilizaban para preparar las comidas bajo tierra. La verdad que es un paseo súper lindo, cuesta 5 euros entrar. El refugio está cuidadosamente diseñado, cuenta la historia de la resiliencia de los malteses. No solamente documenta cómo se vivía durante los bombardeos, sino que también es un homenaje a quienes se enfrentaron esos días oscuros. Ok, ahora vamos a subir a la cúpula. No sé por qué me sigo metiendo en situaciones que tengo que subir escalones, pero bueno, para ahí vamos. Veinte minutos después. Desde acá arriba tenemos una vista privilegiada a lo que es la cúpula de Mosca. Y acá es muy interesante ver, sobre mano izquierda, estos cuadraditos grises que parece que están sin color. Ahí es donde entró la bomba de 1942, que cayó en plena misa pero que no explotó. Todo esto era una misa, cayó la bomba pero no explotó. Por eso es conocida como la Iglesia del Milagro en Malta. Bueno, y acá podemos ver con lujo de detalle lo que es la cúpula de Mosca. Tiene un diámetro de 37,2 metros, lo que la coloca entre las cúpulas sin soporte más grandes del mundo.
vamos a dar por terminado el video por hoy. Ya está por cerrar. Hay una escuela, un coro practicando que se escucha de fondo. Pero para nosotros ya terminamos. Si les gustó el video, no se olviden de darle like y de suscribirse al canal para más contenido. Gracias, chao. Estoy acá, mi cielo. Vos cuidado, yo no me pego. Salida, ya. Voy a para ella, ¿sí? ¿Qué te parece? No me tengo ni idea. Nada. Qué bonita es. Dale. Ay, cacho, vamos a ver. Camilo, si le vas a ayudar, no molestes ahí atrás, ¿eh? Así.